Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia, en búsqueda de un cambio de conciencia. En el verano de 1976, mis papás me llevaron a la YMCA de Mayagüez a coger clases de natación. Tenían un motivo ulterior. Había un secreto que no nos habían dicho y era que nos íbamos a mudar para Atillo. Y mami quería que aprendiera a nadar porque Atillo es un pueblo costero y había playa y para que no me ahogara. Yo odié las clases de natación porque me dieron un terror. Yo creía cada vez que iba pensaba que me iba a ahogar. Y yo tenía un deseo de aprender a nadar porque me encanta el agua, pero cada vez que me soltaban era demasiado. Ese miedo es como el miedo de morir, el querer sobrevivir. Y ha sido bien difícil. Ese recuerdo me ha llevado a que yo ahora mismo, yo puedo ir a una piscina, estoy en el lado llanito, pero no puedo estar en el lado hondo. Y el miedo no solamente es en eso, es en muchas otras cosas. De adulta, yo hablo en público y es terror de hablar en público. Y me pongo súper nerviosa cuando yo grabo estos podcasts, los episodios. Hay veces que la voz se me oye, el temblor del terror. Dice un curso de milagros, nada irreal existe. Nada real puede ser amenazado. Y es como si solamente existiera el amor y la otra cara del amor es el temor y el temor es una ilusión. Ese miedo, eso que traemos. Pero yo no lo siento. Yo no lo siento como una ilusión. Yo siento ese temor, ese terror, ese miedo que me acompaña. Y me encantaría en este episodio hablar de miedo y qué podemos hacer para contrarrestarlo. Me identifico contigo con lo de la piscina. Porque cuando yo tenía aproximadamente como unos 6 o 7 años, a mí me llevaron a tomar mi primera y única clase de natación en aquel momento. Y me dieron recuerdo que me dieron una tablita y me dieron cruza la piscina. Y yo estaba cruzando el lado de la piscina y a mí yo me viré, qué sé yo, algo pasó que yo me viré. Y lo que yo recuerdo es que nadie fue a mi búsqueda, a salvarme. Y eso a mí, eso es lo recuerdo que yo tengo. Seguramente alguien fue a rescatarme porque yo estoy aquí. Sí. Eso es lo que recuerdo en aquel momento. A niveles de que entonces yo no quise saber más de coger clases de natación, ni nada de eso. Y como conté en el episodio anterior, es ahora que yo comencé a tomar eso. Pero qué bueno que existe el miedo. Porque el miedo tiene una razón de ser. La razón principal del miedo es protegernos a nosotros. Si el miedo no existiera, ninguno de nosotros estuviera aquí seguramente. Porque es lo que nos ayuda a nosotros a ser precavidos al momento de hacer cosas. Y el miedo nos da información. ¿Cuándo llega el miedo? El miedo llega cuando yo me estoy enfrentando a un peligro o algo desconocido. Está ahí. Si yo me siento amenazado y algo viene donde mí, o de repente yo voy a cruzar una carretera y yo veo que se acerca un coche, es ese miedo el que va a hacer que de alguna forma yo reaccione y corra para protegerme. Pero también nosotros podemos sentir miedo también cuando nos vamos a enfrentar a algo que no conocemos. ¿Por qué? Porque es algo que no dominamos. Por ejemplo, un trabajo nuevo, una acción nueva, algo que nosotros nunca estábamos acostumbrados. Podemos sentir ese miedo, pero ese miedo a mí me está dando también una información.
si yo no estoy listo para afrontar esto, yo tengo la posibilidad de prepararme para enfrentar esto que yo voy a hacer, como el ejemplo que estabas trayendo acerca de hablar en público. Yo puedo sentir miedo a hablar en público, es normal, pero yo tengo la oportunidad y la posibilidad de poderme preparar para hacerlo. Y ahí es donde yo digo que el miedo también me puede dar una información que me ayuda a mí a hacer cosas importantes, como por ejemplo hablar en público, o enfrentarme a una tarea nueva, enfrentarme a un trabajo nuevo, así sucesivamente. El ser humano, a diferencia del resto del reino animal, tiene la capacidad de revivir o de sentir miedo sin necesariamente estar en contacto directo con un peligro real. Gracias. Exacto. ¿Qué es lo que me pasa cuando recuerdo mis clases? Misael explica el miedo como parte de una función biológica de supervivencia que te alerta. Pero ¿qué sucede cuando nos imaginamos escenarios, situaciones que nos inducen a un miedo que no ha ocurrido, que no es real, es percibido? El problema es que a nivel biológico se activan todos los aparatos y todos los mecanismos de alarma que se prenderían de igual manera si fuera un miedo real. Entonces ahí, ¿verdad? Es peligroso. Sí, por eso es que la visualización es tan efectiva, porque tú puedes imaginar algo y se activa en tu cerebro las mismas áreas que si estuvieras haciendo algo, que si estuvieras realizándolo. Entonces, como dice Misael, ese miedo te da información de qué cosas en nosotros necesitan atención o qué cosas todavía a nivel de personalidad o de desarrollo o a nivel emocional necesita ser mirado y trabajado. Y más importante aún es que hay detrás del miedo, porque a veces el miedo, dentro de esas 5 emociones básicas, es el primero que podemos identificar. Esto es miedo. No, pero detrás de ese miedo, en realidad, ¿qué es lo que hay? Si es que estamos hablando de que no es que viene un león a comerte, claro, ¿verdad? Sí, ese miedo real. Ajá. El instinto de supervivencia. Ajá. Porque entonces sí hay cuando hay una amenaza real, sí es efectivo el miedo. Porque entonces el miedo es lo que me va a apoyar a elegir, espérate, por aquí, por este callejón, yo no me debo ir. Pero entonces hay veces que yo no estoy tan afinada con mis sentimientos, ¿verdad? O con mi medio ambiente. Porque estoy pensando en musarañas, un ejemplo. Y cuando yo doy hacia atrás en algunas instancias, en algunas situaciones de mi vida, yo he sentido que hay una vocecita que me dice, no entres ahí o no vayas acá. Y yo, porque quiero sentirme valerosa, no le voy a hacer caso a esa vocecita porque yo tengo que superar esto. Tengo que pasar por esto. Y después, obviamente, cuando uno lo piensa con calma y después que la emoción ha bajado, si hubiese escuchado esa vocecita. Entonces es como si el miedo se apoderara de tal manera o tu cuerpo se apoderara de tal manera que no escuchas más allá. Bueno, lo que pasa es que una de las respuestas fisiológicas de cuando se percibe el miedo es la parálisis, ¿verdad? Uh-huh. Esa es una de las respuestas. Entonces, pues es que hay una función ahí fisiológica. Exacto. Entonces, ¿cómo distinguir un miedo que me apoye contra un miedo que no? Bueno, por ejemplo, lo que hablaban de lo que mencionaste de hablar en público. Cuando tú vas a hablar en público, ahí nadie te va a tirar el sellón,
¿verdad? En circunstancias normales, vamos a Sí, poner. sí, en circunstancias Vamos a pensar que en normales. circunstancias normales tu vida no está peligrando. Ujú. Y entonces, pues, ya con eso tú sabes que no es un miedo real, no es que tu vida peligre. Ujú. ¿Qué es lo que tienes, qué es lo que te provoca miedo? Lo que hablábamos en el episodio anterior. El miedo a la crítica, el miedo a la aprobación externa, al que dirán, lo haré bien, a la autocrítica. Entonces, de ahí es el miedo. Entonces, vamos a atender esas cosas que son las que sí nos provocan el miedo. Pero no porque sea real. Algo tomando en consideración que todas las emociones provocan en nosotros cambios físicos. Una de las cosas que nosotros que nos puede ayudar a nosotros a manejar, en este caso el miedo, que es la emoción que estamos trabajando en este episodio, una de las cosas que nosotros podemos hacer cosas que nos ayuden a nosotros a regular el sistema, nuestro sistema fisiológico. Cualquiera que sea la emoción, hay una de las primeras cosas que cambia en nosotros es nuestra manera de respirar. Eso es lo primero, ¿verdad? Ujú. Dependiendo de la emoción, es la respiración. Y algo que nos puede dar a nosotros a descifrar si este miedo es un miedo irracional o no. O sea, si es por algo que realmente está ocurriendo, o es por algo que todavía no ha ocurrido, pero me está deteniendo a actuar. Ujú. Yo creo que una de las primeras cosas que debemos hacer es regular nuestro sistema. ¿Y qué yo voy a utilizar para regular el sistema? Precisamente eso que se altera rápidamente, es la respiración. Sí, quiero aclarar algo. No sé si, ahora escuchándome, no estoy clara si se entendió bien. Yo no estoy diciendo que el miedo no sea real. El cuerpo lo siente como real. Claro. Lo que no es real es la amenaza. Sí, sí, Vamos. sí. Sí, Ajá. es una cuestión aparente, algo que no ha Exacto. llegado, o es algo que está ocurriendo realmente. Entonces, por ¿Ves? eso Misael habla, o sea, de lo importante que es entonces atender la respuesta que tiene el cuerpo ante la percepción de la amenaza, del peligro. Pero sí se vive el miedo en el cuerpo. Claro. No, y definitivamente hay unas señales físicas. Sí. ¿No? Y como decía, la respiración es una de las primeras cosas que se altera, y a la vez la respiración puede ser la herramienta que me ayude a mí a regular un poco mi sistema para entonces comenzar a pensar claramente y ver si realmente esto que yo estoy sintiendo es algo esto que estoy sintiendo es porque realmente me está ocurriendo algo en particular en este momento en el cual siento miedo, o es algo que está por llegar. Vamos. Vamos, si viene un carro por ahí encima, aquí no hay tiempo. Espérate, déjame pensarme a respirar. No. O sea, el cuerpo automáticamente va a salir, ¿no? Pero sí, hay otros momentos en donde yo puedo hacer el ejercicio de respirar, de tratar de calmar conscientemente mi sistema para entonces ver por qué razón tal evento, tal situación me produce a mí un miedo que no me permite a mí actuar. Exacto, yo creo que ese es más el enfoque, el miedo que me detiene. Sí. Yo conozco personas que tú puedes tener una conversación de tú a tú con ellos. Y son personas que hablan, son muy coherentes y tú no le escuchas ni muletillas ni nada. Pues los adoro en forma oral. Es como tú dices, pero ¿qué pasa con esta persona con la que yo me siento a tener una conversación y coherente, fluida y demás, y de repente te paras frente a una clase y simplemente te nublas? Y eso no significa que no seas ni una persona brillante ni una persona capaz, no. Es que hay algo que está pasando ahí en donde la persona simplemente se bloquea, y muchas veces es ese miedo a proyectarme frente a otras personas. Pero cuando tú trabajas eso, tú puedes desarrollar herramientas que te permiten a ti, poco a poco, ir soltándote y perder ese miedo a pararte frente al público. En una ocasión leí una entrevista que le hicieron a una persona que ganó un discurso de oratoria a nivel nacional en los Estados Unidos. Uh-huh. Y alguien le hizo la pregunta como que, ¿cómo tú manejas
Porque le decía, muchas veces hablan de maripositas en el estómago. ¿Cómo, yo cómo, sé. cómo tú manejas esas mariposas? Y me dice, no se trata de que las mariposas dejen de existir. Las mariposas siempre están. Es cuestión de ver cómo tú las pones en fila. Información para que, mira, vuelen directito. O sea, no estén revoloteando ahí como loquitas. Pues de eso se trata. Es como yo voy poco a poco regulando mi sistema para poder hacer esas cosas que a lo mejor a mí me dan un poco de temor y me detienen un poco a comenzar a fluir. Una de las cosas que yo he estado averiguando es cómo uno puede manejar el miedo. Y una de las cosas que he estado viendo es la terapia que te expone a. Porque como siempre hablamos en programas anteriores, el proceso, la práctica, te lleva a mejorar alguna habilidad cada vez más. Y con el miedo, al exponerte a situaciones que te causen estrés o miedo en ambientes controlados, eso te apoya a que te vayas acostumbrando y vayas como soltando el golpe. Yo recuerdo hace unos años yo me tiré de paracaídas y el imaginarme y el haberlo realizado, la imaginación contra el hecho, fue como que, ¿en serio que yo le tenía miedo a esto? Y es como esa exposición. En estos días estaba viendo una serie en Disney que se llama Limitless con Chris Hemsworth. Y una de las cosas que hace, él tiene unos miedos entre racionales e irracionales. Y una de las cosas que hizo una terapista fue ponerlo a caminar en el penthouse de un edificio bien famoso en Australia, que es un caso extremo. Y obviamente bajo algo bien regulado. Pero es como la gente que se tira de bungee jumping, que lo hacen como para... Y después... Y yo creo que es más el problema con la imaginación, que nos imaginamos que va a pasar esto. Y después, al final... Eso me recuerda el día que me tiré de la tirolina, aquí le dicen el zipline, en Toro Verde, en Orocovi. Había una fila larguísima en la escalera, mientras uno iba subiendo esperando el turno. Ay, Dios mío, qué angustia en el cuerpo, esa sensación tan horrible, y uno se cree que se va a morir. Pero yo les juro a ustedes, cuando me montaron en la tela esa, ¿verdad? Que estoy boca abajo, tan pronto a mí me soltaron, todo, o sea, desapareció completamente el miedo. Totalmente. O sea, que no era real, yo me estaba imaginando toda esta cosa tan terrible y fue en realidad como un momento de liberación. Y así ocurre cuando nos enfrentamos a algo que nos ocasiona mucho miedo, pero que sabemos que va a ser, por ejemplo, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento personal, para nuestro desarrollo. Y entonces es enfocarse en lo que hay al otro lado. ¿Qué hay al otro lado? Que me va a motivar lo suficiente para atravesar este umbral de miedo. Muchas veces cuando tú le preguntas a las personas por emociones que quisieran dejar de sentir, una de las emociones que te dirían que eliminarían de su vida sería el miedo. Y la invitación no sería a eliminar el miedo, sino sería a ver de qué manera ese miedo se puede convertir en un aliado tuyo, en un acompañante del camino. Como hemos dicho en otros episodios y como hemos repetido aquí, porque toda emoción me da a mí una información. Se trata de ver qué te quiere decir ese miedo en esa situación en particular que estás enfrentando, en donde ya tú sabes que que esa situación te provoca esa emoción. Y una vez tú identifiques esa información, cuáles son esas razones, se trata entonces no de trabajar con el miedo, se trata de trabajar con la información que eso te está dando. Volvemos. Si el miedo si esto que te está produciendo miedo es el enfrentarte a una tarea nueva, a una tarea en la cual tú no te sientes del todo capaz, entonces, ¿qué cosas tú puedes comenzar a hacer que te capaciten a ti a enfrentarte a esa tarea? Luego te
te darás cuenta con el pasar del tiempo, cuando mires atrás, de que honestamente fue algo que tú podías ir desarrollando y te ibas a ir perfeccionando, y a lo mejor ya no sientes ese miedo. Solamente evalúalo. Piensa en todas las veces que tú comenzaste algo nuevo, una acción nueva, una tarea nueva, una actividad nueva. Al principio seguramente sentiste inseguridad, sentiste miedo, pero realmente si tú miras, te dicen, mira, al final no era nada que no se pudiera lograr. Se trataba de que yo me esforzara un poco más, o que yo aprendiera esto, que yo intentara esto otro, hasta que eso se pudo hacer. Sí, yo pienso en cuando tú le das a probar algo a alguna persona y dice, no, yo no como eso. Y tú le preguntas a la persona, ¿pero lo has probado? No, nunca lo he probado. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿Cómo sabes que no te Entonces, una manera de usar el miedo de aliado como motivación. Decir, ok, esto me da miedo, pero déjame ver qué se siente si yo me atrevo a hacer esto, con todo y miedo. Y de repente, mira, caramba, no fue tan malo después de todo. O la próxima vez que lo hagas, pues ya está un 75% y un 50%, y después un 25%, hasta que ya ni te acuerdas, como dice Misael, ni me acuerdo. Ah, wow, de verdad, yo me ponía bien nerviosa. Y ya, ni te acuerdas. Sí, es la exposición. Es la exposición. Porque no es suficiente con reconocerlo. No. Porque hay mucha gente que dice, yo no le tengo miedo a eso, pero en el fondo sí. Y reconocerlo es como que un primer paso. Uh-huh. Pero si lo reconoces para quedarte estático en tu casa. No hay acción envuelta. Exactamente. Digo, y también reconocer cuando hay cosas que simplemente no vas a hacer. Por ejemplo, tú me dices a mí, tirarme en paracaídas, es que no me interesa. Punto. Ay, me encantó. Yo lo haría todo. Y he escuchado unas experiencias extraordinarias. Pero eso es algo que a mí no me interesa vivir. Claro, como yo no quiero subir el Monte Everest. Exacto. Yo leí Into Thin Air, creo que de Jon Krakauer hace muchos años, sobre sus expediciones y no creo. O sea, tiene que ser lo que te rete a ti, lo que sea significativo, lo que sea importante. Y ver la lección. Uh-huh. Porque si lo reconoces y no actúas, o si lo reconoces y no ves qué hay ahí para ti, yo creo que es tiempo perdido. Pequeños pasos. O sea, que lo que reconocemos y tenemos que dar pequeños pasos dirigidos a sobrellevarlo. Yo, que cuando hago discursos, todavía lo siento, y los utilizo después de tiempo de estar haciendo, lo que hago es que utilizo los nervios o el miedo para estar presente, para estar en presencia. Porque por lo regular estamos en la cabeza, porque cuando estamos con el miedo que nos paraliza, estamos en la mente. Pero no estamos quizás, espérate, yo no tengo ninguna amenaza real. No hay ningún oso, ningún tigre, ningún león, nada de eso. Estoy aquí sentada en esta silla. ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde están mis piernas? ¿Dónde están mis brazos? Y entrar en el cuerpo. Porque al quedarme en la mente y en el miedo, no estoy en el cuerpo. Pues entonces. Y eso me apoya a estar en presencia y a bajar un poco de nivel. Y si este episodio te apoya, déjanos saber cómo tú resuelves tus miedos. Cómo has podido sobrevivirlo. Y quizás podemos ser cobardes, valientes. Estaba oyendo en algún sitio que sí, reconozco que soy cobarde. ¿Qué tengo que hacer para salir de esa cobardía? Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, ytqhpodcast@gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.